La mañana comenzó como siempre con las tareas rutinarias. La luz suave se filtraba a través de las persianas y las vigas de madera del techo con un cálido tono dorado. Me levanté, poniéndome de costumbre una camisa sencilla y unos vaqueros viejos, y me dirigí al establo donde me esperaba Tristán. Su relincho matutino se había convertido en mi despertador peculiar. Durante los últimos años, Santiago ya estaba en el campo desde temprano, ocupado con el riego. Su silueta fundiéndose con el horizonte parecía una parte del paisaje, confiable, sólida, pero sin causar ni temor ni entusiasmo. Casi no hablábamos por la mañana, limitándonos a frases cortas como «¿Cómo has dormido?» o «Voy a revisar las bombas». Su bondad y estabilidad eran el fundamento de nuestro matrimonio, pero a menudo me parecía que en esa estabilidad habíamos perdido algo importante. Entré en el establo, donde Tristán ya daba pequeños pasos impacientes de un lado a otro. Su melena negra y densa brillaba como seda. Pasé la mano por su cuello, sintiendo el calor de su cuerpo. «Eres el único que siempre me escucha», susurré. Él movió la cabeza como si estuviera de acuerdo. Esas conversaciones se habían convertido en una costumbre para mí. Le contaba mis dudas, cómo a veces me sentía prisionera de esta casa, de estos campos. Amaba a Santiago, pero su silencio y ocupaciones parecían poner una barrera invisible entre nosotros. Y Tristán siempre estaba aquí cerca, como un recordatorio de la libertad que tanto me faltaba. Cuando lo saqué a pasear por la mañana, vi una figura junto a la verja. Era Esteban. Su regreso a nuestra vida fue inesperado, pero ese encuentro no me pareció importante en ese momento. El tío de Santiago, alto y en forma, con pequeñas arrugas en el rostro, parecía una persona que había visto el mundo. En sus ojos había una mezcla de sabiduría fatigada y un leve desafío. Había regresado al pueblo después de muchos años de viaje para ayudar con la granja. Marcelina. Su voz era profunda, algo áspera, como si cargara con las huellas de viejas historias. «Santiago dijo que estarías aquí», asentí continuando el paseo con Tristán hacia el prado. «Tristán, ¿verdad? Qué hermoso animal. He visto muchos así en el sur, en Sevilla. ¿Alguna vez ayudé con su entrenamiento?» Intercambiamos algunas frases. Su manera de hablar era suave pero firme. Me miraba un poco más de lo que normalmente lo hacen las personas. Esa noche me quedé más tiempo en el establo. La idea de regresar a casa, donde me esperaba la cena habitual y el silencioso Santiago, no me motivaba a apresurarme. Cepillaba con cuidado la melena de Tristán cuando en la puerta apareció Esteban. «¿Te importa si ayudo?» Component Placement señaló la pala apoyada en la pared. «Claro, no me importa», sonreí. Limpiamos el establo juntos, charlando. Sus historias de viajes estaban llenas de detalles. Mercados coloridos, el olor del café en los callejones estrechos, las canciones de los músicos callejeros. Lo escuchaba como si estuviera hechizada. «Es un hombre afortunado», dijo de repente, cambiando de tema. «¿Tiene a alguien como tú?» Sentí como la sangre subía a mis mejillas. «Nosotros simplemente nos entendemos bien», respondí, tratando de sonar tranquila. Esteban me miró fijamente, pero no dijo nada. Su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Esa noche, al regresar a casa, pasé mucho tiempo mirando el techo, repasando en mi mente nuestra conversación. Algo en ella despertó sentimientos que había guardado profundamente durante tanto tiempo. No era un deseo, sino más bien una sensación de cambios por venir, como una brisa antes de la tormenta. Tristán relinchó suavemente fuera de la ventana. Sabía que mañana tendría que hablar con él nuevamente. Tal vez él me ayudaría a entenderme a mí misma. Santiago se fue al mercado temprano por la mañana,
dejándome sola con un breve beso en la mejilla y una lista de tareas. Su habitual reserva, que antes me parecía tan confiable, ahora se sentía como una pared entre nosotros. Me dirigí al establo, donde Tristán ya me esperaba, como si supiera que iba a llegar para compartir mis pensamientos. Pasé la mano por su cálido cuello, su pelaje suave y espeso. «Hoy es un buen día para pasear, ¿verdad, mi chico?», dije, sintiendo cómo frotaba ligeramente su rostro contra mi hombro. «Un día perfecto para pasear», dijo una voz detrás de mí. Me giré y vi a Esteban. Sus ojos oscuros me miraban con una leve sonrisa, y como siempre, había algo en su mirada que me hacía sentirme a la vez segura y vulnerable. «¿Me mostrarás ese famoso estanque?», sugirió, apoyándose en el marco de la puerta. «¿Por qué no?». «Component placement», respondí, tratando de sonar relajada. «De todos modos, tengo que pensar en el entrenamiento». Caminamos hasta el estanque. El sendero serpenteaba entre un bosque de olivos. Sus sombras nos protegían del sol del mediodía. Esteban hablaba de sus viajes, de las ciudades costeras donde el aroma del mar se mezclaba con el de pan recién hecho, de los prados salvajes donde había visto manadas de caballos libres. Lo escuchaba, intentando no mostrar cómo sus palabras me cautivaban. Cuando llegamos al estanque, el agua estaba tranquila, reflejando el cielo como un gran espejo. Me senté en el césped, observando cómo Esteban se sentaba a mi lado. «Hablas de la libertad como si fuera algo inalcanzable», dije sin mirarlo. «A veces parece que así lo es», respondió. «La libertad exige más sacrificios de los que muchos están dispuestos a hacer. ¿Y tú, Marcelina? ¿Alguna vez te has sentido libre?». Me quedé pensativa, mirando mi reflejo en el agua. «Tal vez, pero a veces siento que no estoy viviendo mi propia vida. Todo parece estar bien. La casa, la granja, Santiago. Pero algo dentro de mí siempre anhela algo más», respondí. Esteban guardó silencio, dándome espacio para seguir hablando. En su presencia me sentía extrañamente tranquila, como si me comprendiera mejor que nadie. «¿Y tú?». «Drenia», le pregunté finalmente. «¿Has encontrado un lugar donde te sientas en casa?». Sonrió levemente, sacudiendo la cabeza. «El hogar no es un lugar, Marcelina. Es un estado del alma, y aún no lo he encontrado». Nuestros ojos se encontraron, y, en ese momento, el tiempo pareció detenerse. Se inclinó hacia mí lentamente, como si me dejara elegir. Su mano tocó suavemente mi rostro y sentí cómo mi corazón latía con fuerza. «Esteban, no lo hagas», susurré. Pero mis palabras sonaron poco convincentes. Me aparté, pero en lugar de irme, di un paso hacia él. Nuestros labios se encontraron, y ese beso no fue en absoluto lo que había imaginado. En él había todo: calor, pasión y el dolor de saber que estábamos cruzando una línea que no se debía cruzar. Pero rápidamente me aparté. «Tengo que irme», dije evitando su mirada. Él no intentó detenerme. Su rostro permaneció sereno, pero en sus ojos se leía una mezcla de arrepentimiento y comprensión. Cuando regresé a la granja, sentí la necesidad de desahogar mis emociones. Fui al establo con Tristán. Mi mirada aún flotaba, al igual que mis pensamientos. «¿Sabes lo que hice?». «Drenia», le dije, inclinándome hacia su oído. «Algo que nunca me perdonaré». Él me miró con sus grandes ojos llenos de calma y soltó un suave resoplido, como si quisiera decirme: «Todo estará bien». Me senté junto a él, sintiendo el calor de su cuerpo, y pasé la mano por su melena. «¿Qué debo hacer, Tristán?», susurré, apoyándome en su cuello. Él me empujó suavemente con su hombro, como si supiera la respuesta a mi pregunta, pero no pudiera decirla en voz alta. Ese simple gesto me dio un momento de paz, pero en el fondo ya sabía que ese día lo había cambiado todo. Los últimos días he estado evitando a Esteban.
Cada mañana encontraba una excusa para ir al establo más temprano de lo habitual, intentando distraerme. Tristán era mi refugio. Con él no tenía que esconder mis pensamientos. No hacía preguntas, pero me escuchaba de una manera que nadie más lo hacía. «¿Sabes, mi niño?», le dije mientras pasaba la mano por su cuello. «Eres tan libre, tan fuerte, y yo me siento atrapada». Tristán me miró con sus grandes ojos oscuros. Su mirada estaba llena de paciencia, como si entendiera todo lo que ocurría en mi alma. Lo llevé al campo de entrenamiento, decidida a concentrarme en algo que pareciera simple. Normalmente los entrenamientos me ayudaban a despejar la mente, pero hoy era inútil. Cada vez que intentaba enfocarme, la imagen de Esteban volvía a mi mente. Su mirada cálida, sus manos rozando suavemente mi rostro, y ese instante en el que todo se salió de control. «Tú también quieres ser libre, ¿verdad?», murmuró, levantando la cabeza y sacudiendo su cuello. Me detuve y me senté en el césped, apoyándome en la cerca. «¿Sabes lo difícil que es esto?», Drenia, le pregunté. «Sí», respondió. «Dentro de mí hay dos Marcelinas. Una quiere ser leal, correcta, y la otra, sueña con algo que no puede tener». Tristán se acercó y empujó mi hombro con su hocico. Su gesto me recordó lo fácil que puede ser convertir la confianza en un ancla. Después del almuerzo, regresé al establo para ver cómo estaba Tristán. Cuando levanté la vista, Esteban estaba en la entrada. «Siempre estás aquí, ¿verdad?», dijo con una ligera sonrisa, apoyándose en el marco de la puerta. Me enderezo la calma, pero mi corazón ya latía más rápido. «Aquí es acogedor», respondí, volviendo a la escobilla que tenía en las manos. Entró, moviéndose lenta y confiadamente, como si cada uno de sus movimientos tuviera un propósito. Marcelina empezó, pero lo interrumpí de inmediato. «No, Esteban, no digas nada». Se detuvo, estudiando mi rostro. «De acuerdo», dijo finalmente. «Pero si alguna vez necesitas hablar, sabes dónde encontrarme». Sus palabras quedaron en el aire. Volví a sentir esa extraña mezcla de atracción y miedo que siempre me embargaba cuando estaba cerca de él. «¿Cómo fue el entrenamiento?», Drenia preguntó, cambiando de tema. Le conté sobre Tristán, sobre cómo a veces se mostraba terco pero siempre me escuchaba. Esteban me escuchó atentamente, sin interrumpir, pero noté cómo su mirada se suavizaba mientras hablaba del caballo. «Te entiende mejor que muchas personas», comentó. «Tal vez», respondí. Esteban no se quedó mucho tiempo. Cuando se fue, me sentí al mismo tiempo aliviada y vacía. Nuestra conversación fue superficial, pero algo en su voz y en su manera de comportarse me recordó cuánto escondemos. Santiago llegó a casa temprano esa tarde. Se veía cansado, pero aún así se acercó a mí mientras cenaba en la cocina. «Parece que estás distraída últimamente», dijo mientras se servía un vaso de agua. «Solo estoy cansada», respondí rápidamente sin levantar la mirada. «¿Por qué no pasamos la noche juntos?», Drenia sugirió. Su voz era amable, pero sentí como algo se tensaba dentro de mí. Hacía tiempo que no pasábamos tiempo juntos, pero ahora eso me parecía imposible. «Lo siento, Santiago. Estoy realmente cansada. Creo que me acostaré temprano». Su mirada se endureció un poco, pero no insistió. «Está bien. Si algo va mal, me lo dirás, ¿verdad?». «Claro», respondí, evitando su mirada. Esa noche volví al establo. Tristán era mi único refugio contra mí misma. «¿Qué estoy haciendo, mi niño?», Drenia susurré mientras acariciaba su crin. «¿Cómo llegué a esto?». Me empujó el rostro con su hocico y cerré los ojos, permitiéndome olvidar por un momento. Pero en mi interior ya sabía que este camino que había elegido conducía a algo inevitable. El día había sido caluroso, pero toda la comunidad del pueblo ya estaba preparada para la festividad.
La feria reunía a personas de todos los alrededores. El alegre bullicio, el aroma de pan recién horneado y la música llenaban el aire, animando las normalmente tranquilas calles. Santiago insistió en que fuéramos juntos, y Esteban, como siempre, ofreció acompañarnos. Caminaba entre ellos, esforzándome por parecer despreocupada, aunque por dentro todo se agitaba. Santiago estaba como siempre, tranquilo y concentrado, discutiendo con otros agricultores los temas de la cosecha. Esteban, por su parte, se convirtió enseguida en el alma de la fiesta. Sus relatos de viajes atraían todas las miradas. Su confianza y facilidad resultaban contagiosas. ¿Y qué creen? El hombre pensó que podía engañar a un caballo. Terminó una de sus historias, arrancando risas a quienes lo escuchaban. No pude evitar sonreír. Siempre sabía cómo encontrar las palabras adecuadas para animar. En un momento, me sorprendí al atraparlo mirándome. Su mirada era como si viera algo en mí que los demás no podían notar. ¿Deberías trabajar en un circo? Drenia, cuando se acercó, respondió: «No sería aburrido», con esa ligera sonrisa que siempre hacía que mi corazón se detuviera por un instante. Santiago estaba ocupado negociando precios de granos y ni siquiera se daba cuenta de cómo Esteban a veces se inclinaba hacia mí más de lo necesario. Cuando volvimos a casa tarde por la noche, el aire era fresco y el cielo estaba lleno de estrellas. Estaba a punto de entrar en la casa cuando la voz de Esteban me detuvo. «¡Espera!». Me giré. Él estaba allí, con los brazos cruzados, mirando hacia el cielo. «Mira las estrellas, Marcelina. ¿No te recuerdan que siempre tenemos una elección? ¿Una elección?». Levanté una ceja, tratando de entender a dónde quería llegar. A veces las personas renuncian demasiado pronto a sus sueños para agradar a los demás. Hacemos lo que debemos y no lo que realmente queremos. Sus palabras, como siempre, daban en el blanco. Sabía a qué se refería, aunque no lo dijera directamente. «¿Y tú? ¿Nunca encontraste tu lugar?», pregunté, intentando desviar la conversación hacia él. Lo busqué y me miró. En sus ojos había una tristeza extraña, pero quizá a veces el lugar no es algo que encuentras, sino algo que creas. ¿Entiendes que este es el punto donde todo cambiará? «Drenia», le pregunté, mirándolo a los ojos. «Todo ya ha cambiado, Marcelina», respondió él. Sus palabras eran una verdad que yo temía admitir. Permanecimos en silencio, sentados junto al agua. Nuestras manos se rozaron por accidente y no aparté la mía. Cuando regresé a casa, Santiago estaba en el taller. Sentí su mirada mientras giraba la cabeza hacia mí y comprendí que él sabía algo. O al menos lo sospechaba. Pasé de largo, evitando encontrarme con sus ojos, pero por dentro todo se contrajo. Su silencio era ensordecedor, como un trueno. Esa noche volví a la caballeriza. Era mi refugio, el lugar donde podía esconderme de la realidad, aunque fuera por un momento. «¿Qué debo hacer, mi niño?», susurré, abrazando el cuello de Tristán. Él resopló suavemente, como si intentara decirme que todo estaría bien. Pero ni siquiera su consuelo podía aliviar el peso que llevaba en mi corazón. Sabía que la verdad estaba a punto de salir a la luz, y ese momento lo cambiaría todo. El día comenzó tranquilo, como muchos otros. Santiago se ocupaba de los asuntos de la casa mientras yo me dirigía nuevamente a la caballeriza, buscando escapar de mis propios pensamientos. En mi mente seguía resonando la voz de Esteban, sus palabras ardientes y a la vez reconfortantes. Sabía que todo se estaba complicando, pero no podía detenerme. Al mediodía, Santiago fue a casa de Esteban para recoger unas herramientas de reparación. Al regresar, dejó las cosas sobre la mesa y notó algo fuera de lugar. Un pañuelo. «Mi pañuelo». Lo tomó entre las manos,
observando las iniciales bordadas. Había regalado ese pañuelo a Santiago en los primeros meses de nuestro matrimonio, y él sabía perfectamente que era mío. Su mirada se tornó pesada, y permaneció largo rato sentado en la cocina, inmerso en sus pensamientos. Encontré a Esteban en el sendero del bosque al caer la tarde. Me había llamado por la mañana, diciendo que quería mostrarme un lugar que alguna vez había sido muy especial para él. No pude negarme, aunque dentro de mí se libraba una lucha. ¿Estás segura de que quieres venir?, Drenia preguntó cuando me acerqué. No respondí con honestidad, pero estoy aquí de todos modos. Sonrió con esa sonrisa suave y comprensiva que siempre lograba hacerme sentir, al mismo tiempo, segura y vulnerable. Caminamos por el sendero, rodeado de árboles frondosos, donde los rayos dorados del sol se filtraban a través del follaje. El bosque estaba en silencio, interrumpido solo por el canto ocasional de los pájaros. Este lugar me recuerda a mi infancia, comenzó Esteban. Cuando nos detuvimos junto a un viejo estanque escondido en lo profundo del bosque. El agua era oscura, inmóvil, como un espejo. Vengo aquí a pensar cuando las cosas se ponían difíciles. Me senté sobre la hierba, intentando controlar las emociones que me abrumaban. ¿Y qué te ayuda?, Drenia pregunté. Aceptar que a veces no se puede controlar todo, respondió sentándose a mi lado. Miré el agua y vi en su reflejo mis ojos llenos de confusión. No sé qué hacer, Esteban, dije al fin. Es como si hubiera entrado en el bosque y perdido el camino. Quizás a veces solo necesitas detenerte y esperar a que todo se aclare, dijo su voz, suave pero cargada de fuerza. Se inclinó un poco más cerca y, en ese momento, volvió a surgir entre nosotros esa tensión que ya se había vuelto demasiado familiar. ¿Entiendes que este es el punto donde todo cambiará? Drenia, le pregunté, mirándolo a los ojos. Todo ya ha cambiado, Marcelina, respondió él. Permanecimos en silencio, sentados junto al agua. Nuestras manos se rozaron por accidente y no aparté la mía. Cuando regresé a casa, Santiago estaba en el taller. Sentí su mirada mientras giraba la cabeza hacia mí y comprendí que él sabía algo. O al menos lo sospechaba. Pasé de largo, evitando encontrarme con sus ojos, pero por dentro todo se contrajo. Su silencio era ensordecedor, como un trueno. Esa noche volví a la caballeriza. Era mi refugio, el lugar donde podía esconderme de la realidad, aunque fuera por un momento. ¿Qué debo hacer, mi niño?, susurré, abrazando el cuello de Tristán. Él resopló suavemente, como si intentara decirme que todo estaría bien. Pero ni siquiera su consuelo podía aliviar el peso que llevaba en mi corazón. Sabía que la verdad estaba a punto de salir a la luz, y ese momento lo cambiaría todo.